Hola, sean bienvenidos a Mau House. Es Japón un 7 de abril de 1969. Un joven de tan solo 19 años acaba de ser arrestado. Su nombre es Norio Nagayama. La razón de su arresto: el asesinato de 4 personas a sangre fría. Entre los meses de octubre y noviembre de 1968, Norio había robado una pistola en una base naval americana ubicada en Yokosuka, y con esta misma pistola procedió a matar a 2 guardias de seguridad y a 2 taxistas. Una vez apresado, fue apodado con el sobrenombre Pistol Serial Killer y prontamente fue sentenciado a muerte. Este crimen sacudió a la nación. El hecho de que un crimen tan violento fuese cometido por una persona tan joven, un menor de edad en los términos legales de aquellos tiempos. Este suceso significó un cambio total de paradigma y sería un punto de inflexión para los agitados debates políticos de su época. El caso de Nagayama serviría como un argumento clave para avivar las diferencias latentes de la población japonesa, una población que ya se encontraba en guerra consigo misma. Una guerra que en 1969 llegaría a su pic. Pero ¿por qué ocurrió este crimen? ¿Qué hizo que una persona tan joven en un país tan tranquilo como Japón decidiera robar un arma y asesinar a 4 personas inocentes? Esta es una pregunta que en este tiempo muchos hicieron por igual: políticos, periodistas, teóricos y sobre todo cineastas. ¿Creen ustedes que sea posible descifrar el corazón de una persona simplemente al recorrer los lugares que visitó? ¿Que los edificios, los árboles, las calles y el paisaje en su totalidad nos revelen más sobre esa persona que sus propias acciones? Incluso más allá de eso, ¿sería posible entender las motivaciones detrás de una serie de asesinatos solamente observando los paisajes que el asesino alguna vez habitó? Esa fue la pregunta que se planteó y luego intentó responder el cineasta Masao Adachi a través de la dirección de un documental sobre las matanzas de Norio, titulado a.k.a. Serial Killer. Una obra que rompió con todas las normas y expectativas que incluso hoy tenemos del género documental. Esta película reflexiona sobre Norio Nagayama sin mostrarlo, sin mostrar ni a las víctimas ni a sus familias. Tampoco muestra imágenes de archivo, como podrían ser fotos, grabaciones o notas de periódico. Básicamente no hay nada relacionado al asesino, excepto paisajes. Uno tras otro aparecen los paisajes que Norio visitó mientras cometía sus asesinatos, nada más. Después de su estreno, la película fue duramente criticada. ¿Qué clase de documental no muestra imágenes del suceso que se supone que está abordando? Aquí no hay nada de valor, decían sus críticos más acérrimos. Pero déjenme contarles que esta peculiar forma de documentar resultó ser una de las maneras más reflexivas en las que el cine le hizo frente a un poder gubernamental que tenía bajo su control a los medios de comunicación y a las fuerzas armadas. Puede que esta reflexión suene extraña, quizás incluso hasta llegue a sonar ilógica, pero personalmente siempre me he sentido atraído por el extraño poder que el paisaje tiene sobre las personas. Cada vez que veo una película, leo un libro o aprecio una obra de arte, lo que siempre llama mi atención no es el sujeto, no son los personajes, ni tampoco el argumento propiamente tal, sino que son los paisajes, aquellos los que verdaderamente capturan mi imaginación y mi interés. A mi parecer, los paisajes cuentan su propia historia, una que permanece oculta y envuelta en un velo misterioso, que solo puede ser descifrado por quienes están abiertos a ver más allá. El paisaje cuenta una historia que solo puede ser leída por quienes están dispuestos a verlo como algo que es más que un simple adorno. Esto es algo que le ha dado forma a mi trabajo personal, donde suelo referirme a mí mismo como un cineasta de lugares en vez de un cineasta de personas, ya que es de ahí desde donde me inspiro para crear. Por eso siempre estoy interesado en indagar en la estética y la teoría del paisaje. Creo que no hay mejor lugar para profundizar en este tema que en el arte japonés. Si vienes siguiendo mi canal, ya te habrás dado cuenta que los lugares son un tema relevante en casi todas las películas y videojuegos que he analizado. Incluso esa es la razón por la cual el nombre de este canal hace alusión a un lugar: Mau House. Con este nombre y esta estética quise crear un paisaje imaginario que evocara sensaciones y un sentido de pertenencia a los espectadores. Es un tema realmente apasionante que hoy vengo a profundizar en una de sus facetas más infravaloradas, una que incluso los cinéfilos más apasionados desconocen. Quiero invitarte a explorar uno de los rincones más desconocidos del cine japonés, pero a la vez uno de los más increíbles. Una forma de hacer y pensar el cine que nació a raíz de la violencia y de una serie de asesinatos, donde un grupo de cineastas utilizó el paisaje para revelarnos un mapa, en donde se vislumbran las fuerzas más oscuras que operan detrás de la sociedad. Si al escuchar la palabra paisaje solo se te viene a la cabeza la representación pictórica de un lugar, déjame decirte que estás a punto de descubrir una manera completamente distinta de ver el cine y a la realidad en su totalidad. Por eso quédate y acompáñanos a sumergirnos en la teoría del Fukeiron, el cine de paisajes japonés.
Eventualmente los asesinatos de Norio Nagayama se transformarían en uno de los casos más notables de crimen juvenil en el Japón de posguerra, y el factor decisivo para que esto ocurriera no fue ni más ni menos que el contexto en el que se enmarcaba, un periodo que es conocido por investigadores como la temporada de las políticas, que transcurrió durante la década de los 60 y que estuvo definido por el choque violento entre los movimientos estudiantiles de izquierda y la policía armada antidisturbios de Tokio. La efervescencia política de Japón estuvo en sus niveles más altos durante este periodo, algo que dista mucho de la imagen actual que tenemos de ese país, en donde el debate político nos resulta particularmente pacífico, si es que alguna vez siquiera llegamos a notar que existe un debate en primer lugar. Pero durante la era de las políticas el debate se había transformado en una verdadera batalla campal, en donde la violencia amenazaba con brotar ante la más mínima provocación. Lo que hizo tan especial a este periodo fue la gran cobertura mediática que tuvo. Por un lado, los medios de comunicación se dedicaron a registrar de manera sensacionalista cada encuentro que estallaba entre manifestantes y policías, haciendo de la violencia un verdadero espectáculo, y en contraste aparecieron una gran cantidad de cineastas, viejos y jóvenes, que simpatizaban con los manifestantes estudiantiles y que se dedicaron a documentar su lucha de una manera mucho más íntima y a la vez cruda. Si esta historia te suena conocida es porque ya la hemos explorado anteriormente en otros videos. Este periodo fue aquel que inspiró al mundo detrás de la trilogía Kerberos de Mamoru Oshii, de la que ya hablé en un video anterior titulado Las heridas del tiempo, la tragedia de la trilogía Kerberos. Los eventos de Jin-Roh básicamente reflejan de manera estética y temática la realidad de Japón durante esa época. También la temporada de las políticas fue el periodo en el que se enmarca el inicio de la carrera experimental del director de Hausu, Nobuhiko Obayashi, un tema que ya profundicé en mi video Más allá de Hausu episodio 1. Si aún no has visto estos videos te recomiendo verlos antes o después de ver este análisis, ya que sirven de ejemplos muy claros de cómo un periodo específico de la historia logra inspirar a artistas de manera tan radicalmente distintas, empujándolos a hacer un cine transgresor. Más allá de eso, este video puede ser considerado una secuela del video de Kerberos, ya que como muchos me pidieron, acá voy a explorar con mayor profundidad una de las temáticas más importantes de la trilogía, la relación entre la transformación urbana y la opresión gubernamental en contra de su propia población, algo que está en el centro del cine paisajista japonés. Pero no nos adelantemos. Volviendo al contexto de la temporada de las políticas, cabe destacar que este periodo de agitación social no fue exclusivo para Japón. La década de los 60 estuvo marcada por la necesidad de transformación y reforma en distintos niveles, sociales, políticos y económicos, y este deseo de transformación también dio paso a una gran liberación y búsqueda artística, de donde brotó mucha reflexión y experimentación. En el cine surgieron los llamados nuevos cines, como se les suele conocer, es decir, nuevas generaciones de cineastas formales e informales que venían con ideas frescas, y que buscaban romper con las normas del cine dominante que les precedía, un cine que estaba dominado por el cine norteamericano, también conocido como el MRI, o modo de representación institucional, es decir, una forma de hacer películas que se rige según las normas que los estudios cinematográficos de Hollywood impusieron sobre este arte, algo que sigue presente en nuestro inconsciente hasta el día de hoy, y que utilizamos a diario para medir lo que es una buena o una mala película. Son estándares impuestos por las instituciones americanas. Entre estos nuevos cines que nacieron en la década de los 60, quizás el más conocido sea la Nouvelle Vague, o también conocido como el nuevo cine francés, pero ese fue solo uno de muchos ejemplos notables. Habían otros grupos que ni siquiera tenían un nombre formal, o que se les puso un apodo por una necesidad cultural de identificarlos y separarlos del cine que los precedía, como fue el caso del nuevo cine japonés, llamado así por la prensa para aprovecharse del glamour artístico que estaba teniendo el nuevo cine francés. Cuando alguien me pregunta cuál es la verdadera época dorada del cine, en mi opinión no hay duda, fue la década de los 60s, todo gracias a ese espíritu rupturista en que coincidieron los cineastas a nivel global. Actualmente el repertorio de obras de esa década nos permite disfrutar de una cantidad casi ilimitada de películas curiosas y completamente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver incluso el día de hoy. Más de medio siglo después, aún nos sigue sorprendiendo. Incluso Latinoamérica formó parte de esta revolución cinematográfica, y me apena un poco que la gente no esté tan interesada en descubrir las maravillosas obras que surgieron en ese entonces. Te aseguro que si le echas un vistazo al cine de tu país durante la década de los 60s, te lleves un par de sorpresas. Por supuesto que para apreciar y entender estos nuevos cines es necesario comprender que su función muy rara vez era la de entretener al espectador. De hecho, era justamente eso lo que buscaban cambiar, sacar al cine de su condición de espectáculo y hacerlo más reflexivo, donde el espectador tiene que hacer un esfuerzo extra para entrar en la película. Estos cines hacen del espectador una pieza clave para poder entender su propósito, y por lo tanto exigen trabajo en vez de distracción. Esto muchas veces impacta a las personas que juzgan a las películas de acuerdo a la cantidad de entretención que les entregó, pero no todo el cine está hecho para entretener, y creo que ir en contra de eso es desgastarse y perderse un montón de reflexiones interesantes, porque no estar entretenido no es lo mismo que no disfrutar,
y te aseguro que hay mucho disfrute en desentrañar lo que estas películas tienen para expresar, como es el caso de lo que vimos en la trilogía Kerberos. Menciono todo esto porque la temporada de las políticas estuvo fuertemente definida por la manera en que el debate político era retratado por el cine. En el contexto de Japón la lucha era bastante visual, porque las protestas estudiantiles eran lideradas por el Senkyoto, un grupo organizado de estudiantes compuestos por facciones que reaccionaron en contra del imperialismo americano, el capitalismo y el Partido Comunista de Japón. Hubo tomas de universidades en todo el país, donde los estudiantes se armaban de estacas de madera llamadas jebabo, y con cascos coloridos que representaban su afiliación sectaria, siempre abiertos a la violencia como símbolo legítimo de la lucha contra el poder. El contraste que se producía entre los estudiantes uniformados y los policías era vistoso, y hasta de alguna manera incluso podríamos llamar estético, lo que resultaba en que fuera fácil de retratar por las cámaras, ya sea a favor o en contra. La urgencia política de la década llevó a los estudiantes militantes a pedir que este evento de gran relevancia histórica fuera registrado por las cámaras para ser preservado. Por eso los cineastas y artistas de la época tuvieron que tomar partido en esta lucha de imágenes. Muchos de ellos decidieron apoyar estos movimientos, intentando registrar la brutalidad policial en contra de los estudiantes, desde un punto de vista que los medios no estaban dispuestos a presentar, es decir, la postura de los revolucionarios de izquierda. Los cineastas rápidamente se volvieron aliados de la revolución, y la verdad es que hay una gran cantidad de documentales y películas de este periodo que abordan este tema, donde los realizadores no eran simples observadores distantes, sino que por el contrario, estaban ahí con los estudiantes tras las barricadas, resistiendo a la policía. Como ejemplos notables se encuentran los directores Noriaki Tsuchimoto y Shinsuke Ogawa, quien famosamente en uno de sus documentales se puede ver dejando de lado la filmación para participar activamente de la protesta, lanzándose entre policías y estudiantes y haciendo de escudo con su propio cuerpo para proteger a los encapuchados, algo que le hizo ganar el respeto de los manifestantes y también otros cineastas, como es el caso de Nagisa Oshima, que se refirió a él como un cineasta que se merece el mayor de los respetos. Matsuda Masao, el director de AKA Serial Killer, describe muy bien cómo esta voluntad de hacer cine puso a los cineastas en un alto estándar revolucionario. Las películas de Ogawa y Tsuchimoto documentaron la emoción de la independencia, de atravesar las barricadas y tomar partido. Este audaz movimiento atrajo al floreciente movimiento estudiantil, convirtiendo a los cineastas en verdaderos héroes culturales de la izquierda. Esta forma militante de hacer cine en los 60s no fue un fenómeno únicamente japonés, sino que era un sentimiento que nuevamente se estaba dando a nivel global, pero el ejemplo más notable quizás fue Latinoamérica, en donde estaba la vanguardia. El ejemplo más notable fueron los cineastas argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino, realizadores del filme titulado La Hora de los Hornos, un manifiesto audiovisual donde a través del propio artificio cinematográfico se criticaba el imperialismo capitalista. Hay una escena importante del film donde a través de un montaje rápido se nos muestran imágenes icónicas del modelo capitalista dominante de la época, mezclado con imágenes de las atrocidades cometidas por el imperialismo americano. En la secuencia se mezclan imágenes de modelos, de Batman, vaqueros y víctimas de la guerra de Vietnam, todo solapado con sonido de disparos. Es decir, el cine se volvió una manera de resistir, y la cámara dejó de ser una simple herramienta de la fotogenia. Para los cineastas, esta se había transformado en una verdadera arma. La cámara es la inagotable expropiadora de imágenes, municiones. El proyector es un arma capaz de disparar 24 fotogramas por segundo. El cine militante de los años 60 es un tema fascinante y muy complejo, lleno de ejemplos notables y reflexiones importantes para nuestra realidad política. Por eso no pretendo detenerme más en esto, pero era necesario poner sobre la mesa el contexto en el que se ubicaba el cine independiente de la época, ya que va a ser clave para comprender cómo un documental que solo muestra paisajes es capaz de desentrañar todo un sistema de opresión política. Volviendo a la realidad de Japón, en octubre de 1968 en Shinjuku se libró una protesta masiva en contra de la guerra de Vietnam, que acabó con cientos de arrestos en una sola noche. Mientras esto ocurría, Norio Nagayama ya estaba cometiendo los asesinatos que lo harían famoso, y en 1969, cuando finalmente fue arrestado, su detención coincidió con el pic del choque entre policías y manifestantes, debido a que solo 3 meses antes, en enero de ese mismo año, ocurrió un evento en la Universidad de Tokio, que sería conocido como la caída del auditorio Yasuda, la cual había estado tomada por los estudiantes, y ese mes el gobierno ordenó desalojarlo por la fuerza. Este evento se volvió emblemático, ya que la Policía Metropolitana de Tokio avanzó destrozando las barricadas y se inició una batalla campal que duró 2 días, la cual fue completamente televisada y rompió récord de espectadores. Aquí es donde entra en juego la importancia política de los asesinatos de Norio Nagayama, quien después de haber sido arrestado su vida empezó a salir a la luz pública. Se dio a conocer que estuvo siempre marcada por la pobreza. Norio se había criado en una familia rural obrera de muy bajos recursos y durante su infancia siempre estuvo mudándose de una ciudad a otra, lo que no le permitió tener una buena educación. Él nunca fue ni estudiante universitario ni activista, más bien tuvo que partir a la metrópolis en busca de sustento, sin ningún éxito. Cuando ya estaba en la cárcel, Norio empezó a interesarse por la filosofía y la política, empezó a leer muchos libros y a escribir, sintiendo una especial conexión con los escritos socialistas.
lo que lo llevó a reflexionar sobre su propia vida y la condición social que lo empujó a volverse un criminal. Básicamente, Norio se dio cuenta que sus acciones violentas fueron llevadas a cabo a causa de su propia ignorancia, la cual brotó a raíz de su propia condición social de campesino pobre. Nagayama se volvió un ícono de la izquierda radical, con declaraciones como «la burguesía no tiene el derecho de enjuiciar al proletariado». Se volvió un solitario rebelde y varios escritores, cineastas e intelectuales comenzaron a escribir a favor y sobre él, como si fuera el punto de encuentro de la política, la economía y el estrato cultural de Japón de posguerra. Es decir, Norio Nagayama se volvió un ícono. Irónicamente, este joven que no estaba relacionado de ninguna manera directa a los movimientos sociales de su época, se transformó en la punta de flecha para ambos bandos en esta guerra cultural. Por un lado, fue idolatrado por los estudiantes militantes de izquierda, por ser un claro ejemplo del proletariado que trasciende sus propias limitaciones morales a través del conocimiento y la ilustración. Pero por otro lado, fue utilizado por los medios como un claro ejemplo de cómo la juventud se estaba volviendo cada vez más violenta, la cual estaba plagando y alterando la tranquilidad de Japón. El boom sensacionalista de los asesinatos de Nagayama llegó por primera vez a los cines cuando el maestro Kaneto Shindo adaptó este suceso en una película de 1970 titulada Live Today, Die Tomorrow, una película que, como es de esperarse, dramatiza la historia de Nagayama, enfocándose en su vida familiar y criticando duramente a la sociedad japonesa de posguerra. Quisiera hacer un punto aparte para mencionar que Live Today, Die Tomorrow es una película realmente increíble. Kaneto Shindo siempre ha sido un experto en retratar personajes que son empujados a sus extremos por culpa de una violencia y pobreza injustamente vestida sobre ellos, como podemos ver en películas como Onibaba, Kuroneko y La Isla Desnuda, siempre acompañado por la gran actriz Nobuko Otawa, que en este caso interpreta a la madre de Nagayama. No exagero en decir que probablemente esta sea una de las películas más dolorosamente trágicas que he visto en el cine japonés, llegando incluso a sentirse como una novela de Dostoyevsky que penetra en lo más profundo de tu alma y te deja con un peso en el corazón. Gracias al talento de Shindo como director, es fácil empatizar con el protagonista, ya que las injusticias que afectan su vida son tan grandes que incluso los asesinatos se sienten justificados, e incluso uno llega a pensar que las víctimas no fueron suficientes. Pero es justamente por lo bien trabajada que está la dramatización de la película por lo cual no puedo detenerme en ella. Si reseñar esta película sería traicionar el propósito de este video, que se centra justamente en lo opuesto, en la búsqueda de un cine que no tome partido frente a eventos tan brutales como el caso de Nagayama. Pero solo puedo decir que la recomiendo bastante. No te dejes engañar por su antigüedad. Live Today, Die Tomorrow es una obra que se mantiene vigente entre las obras trágicas de nuestro tiempo. Pero mientras los asesinatos y la idolatrización de Nagayama estaban sumergiendo el país en un frenesí cultural, en otoño de 1969, dos cineastas se encontraban viajando en busca de los lugares en los que el asesino estuvo vagando, antes y después de cometer los actos. ¿Pero por qué? ¿Qué esperaban encontrar estos cineastas? Ellos eran Adachi Masao y Matsuda Masao, dos artistas fuertemente ligados al mundo del cine experimental y la política. Por un lado, Matsuda era un teórico marxista revolucionario, y Adachi el fundador de un colectivo experimental llamado Film Research Center, frecuentado por activistas radicales y artistas de varias áreas del cine. Él también es conocido por dirigir en 1967 Kingakei, considerada la primera película verdaderamente underground de Japón, por lo que no es de extrañar que ambos cineastas decidieran abordar el tema de los asesinatos desde una perspectiva completamente diferente e inusual. Así fue como nació a.k.a. Serial Killer, un documental que solo muestra paisajes, pero que es capaz de revelar la esencia violenta detrás de la política de Japón. El primer acto rupturista de a.k.a. Serial Killer es despojar al documental de toda imagen de violencia directa, algo sorprendente ya que estamos viendo un documental sobre un asesino. Es decir, el tema principal ya de por sí implica la violencia y se enmarca dentro de un contexto que también es bastante violento, pero los cineastas se rehusaron a mostrar esa violencia y ni siquiera intentaron sugerirla. Como mencioné al principio del video, no hay nada que haga referencia a los asesinatos, no hay recreaciones, ni fotos, ni nada de lo que estamos acostumbrados a ver en un documental de este tipo. Esto nos lleva al siguiente punto. En a.k.a. Serial Killer no hay imágenes icónicas, ni de eventos históricos, ni de figuras heroicas. Es decir, aquí no aparece nada que nos haga decir wow, esta película nos habla de un evento importante o de una figura relevante. No hay nada de eso. Deja completamente de lado la idolatrización de Nagayama. Y para mayor sorpresa, la película no ofrece un análisis del imperialismo cultural o una acusación clara a la violencia sistemática del capitalismo. Sabiendo que ambos cineastas estaban fuertemente ligados a los movimientos de izquierda e incluso a grupos directamente socialistas, sería de esperar que esta película tuviera un claro mensaje o inclinación política, o al menos una crítica hacia un evento tan polémico como lo fue el caso de Nagayama.
Pero no, la película solo nos muestra paisajes, esos paisajes que envolvieron a Nagayama en sus días de soledad. Aunque la película sí tiene una narración en off que relata los sucesos cronológicos en la vida de Nagayama, la voz es tan fría, tan imparcial y objetiva, que es como si alguien sencillamente leyera en voz alta la noticia en un periódico. Si vieras esta película sin prestar atención a la narración, probablemente ni siquiera sabrías que se trataba sobre un asesino serial, ya que no hay nada en sus imágenes ni en su música que haga referencia a este suceso. Pero es justamente esa distancia que se genera entre el espectador y la película aquella que la hace tan especial. A.K.A. Serial Killer es en primera instancia una crítica a las formas de representación que predominaban en la temporada de las políticas, una crítica hacia la forma en cómo la militancia hacía cine en ese entonces. Como menciona la académica Yuriko Furuhata en su libro Cinema of Actuality, mientras se enfrenta a uno de los eventos de noticias más actuales del momento, A.K.A. Serial Killer se niega rotundamente a reproducir el tono sensacionalista y sentimental de los medios de comunicación masivos. Ella también agrega: A.K.A. Serial Killer se distingue de la mayoría de los documentales militantes de izquierda de la época, que dirigen enfáticamente la cámara hacia los rostros individuales de los actores sociales involucrados en situaciones críticas. Lo que nos está diciendo es que los realizadores buscaban separarse de las dos miradas predominantes que había frente a los sucesos más importantes de su época, porque independiente de si apoyas a un lado conservador o a una postura más disruptiva y revolucionaria, es inevitable caer en sesgos, y el acto de filmar un suceso tan polémico como lo es el choque violento entre policías y estudiantes, no significa que automáticamente le estás haciendo justicia a la verdad. En realidad, grabar una protesta y grabar la violencia, aunque sean cosas que sí ocurrieron de verdad, el solo hecho de ponerlo en cámara ya comienza a generar su propia realidad deformada. Si grabas a los estudiantes combatiendo, dando discursos y resistiendo, estás creando ídolos. Si grabas a los policías golpeando y presionando, estás creando monstruos. Y si grabas los sucesos violentos, estás creando una sensación de inmediatez y de que las cosas están ocurriendo con urgencia, lo que produce en el espectador un fuerte llamado a actuar. Algo que en el fondo es lo mismo que hacen los medios de comunicación para propagar el discurso contrario. Eso ocurre por la propia aptitud del cine para causar respuestas inconscientes en el espectador. Por ejemplo, qué tan cerca grabamos a una persona o desde qué ángulo afecta completamente nuestra percepción de ella y puede llegar a hacer que empaticemos o rechacemos posturas e ideas. El tema de la psicología en el cine es amplio y no pretendo meterme en ello. Solo debo decir que el solo hecho de poner algo en una película ya comienza a restarle objetividad. El cine es un punto de vista, por eso ninguna de las dos posturas representaba la realidad, y más alarmante aún, debido a la dramatización de los eventos, ninguna de las dos miradas es capaz de desentrañar cuál es el poder que está verdaderamente en juego. Aunque los realizadores simpatizaban con la lucha de los estudiantes, sabían que idealizando su postura política nunca llegarían a comprender qué llevó realmente a ese joven a cometer una serie de asesinatos. Por eso, A.K.A. Serial Killer es una película que plantea una nueva forma de mirar, una nueva forma de representar la realidad, que como veremos más tarde puede aplicarse incluso a nuestra propia vida cotidiana. Pero ¿qué fue lo que descubrieron los cineastas grabando de esta manera, sin dirigir su mirada hacia la violencia? Ellos descubrieron que el verdadero enemigo se encontraba oculto en el paisaje. Comentando sobre el viaje que hicieron para grabar la película, Adachi dice: la impresión de que cada ciudad es igual a la anterior no desaparecía. Mientras contenía la respiración, permanecía quieto y reflexionaba sobre el origen de esta sensación sofocante en las ciudades, los paisajes enfrente de mis ojos parecían hermosas postales. Sin embargo, precisamente porque su belleza era como la de las postales, me di cuenta que era la fuente de nuestra asfixia. Tal vez todos conocen esta sensación de asfixia, y se sigue propagando cada día mientras la gente camina por la ciudad intentando sobrevivir. Sentí que quizás estos paisajes sofocantes eran los enemigos de Nagayama. Entonces pensamos que podríamos convertir estos paisajes que siguen robándonos en un método de interrogar paisajes, a nosotros mismos y a las imágenes de Nagayama. Lo que Adachi nos está compartiendo es que al seguir los pasos de Nagayama se dio cuenta que había algo extraño en el paisaje. A pesar de haber cierta belleza en ellos, eran opresores, asfixiantes, una fuerza que, como él describe, nos roba cada día mientras intentamos sobrevivir, pero que si no estamos atentos ni siquiera nos vamos a dar cuenta de esto. Esto se debe a que justamente tanto los asesinatos de Nagayama como la película se enmarcan durante un drástico y acelerado periodo de reestructuración urbana de las ciudades, debido al rápido crecimiento económico de Japón a finales de los 60s. Los antiguos edificios se estaban echando abajo junto a las antiguas tradiciones y formas de vivir, siendo reemplazadas por edificios y carreteras modernas, que traían consigo un nuevo estilo de vida marcado por el consumo e influenciado fuertemente por la cultura norteamericana. Eso era justamente a lo que los estudiantes de su época se oponían y se encontraban luchando en contra, aquello que ellos llamaban el imperialismo americano, que después de la guerra se había expandido hasta su tierra de una manera bastante violenta.
Si volvemos a otro video de este canal, nos daremos cuenta que ese conflicto, ese violento cambio de era, es exactamente el mismo que se vive en la trilogía Kerberos, especialmente en Jinro, donde los protagonistas se ven asediados por la presencia del cambio estructural de Tokio, y donde el pasado está siendo rápidamente reemplazado por lo nuevo, enterrando de paso a toda una generación de individuos y sus ideales bajo los escombros. Ahora imagínense al joven Nagayama sin educación, escapando de una vida rural para poder subsistir en la metrópolis, solo para encontrarse con un mundo en plena transformación, donde las personas como él realmente no encajaban. La verdad es que no tenía ninguna chance de poder adaptarse, y sin ningún sustento económico que le brindara la entrada a esta nueva forma de vida, sus planes se tornaron en frustración, y no le quedó más opción que vagar de una ciudad a otra. Nadie tuvo que ejercer una violencia directa contra él. Ningún policía lo golpeó y nunca se vio acorralado detrás de una barricada, pero fue el paisaje el que se encargó de presionarlo y sofocarlo hasta hacerlo estallar. ¿Quién dice que en el universo Kerberos no ocurrió lo mismo? Que en realidad fue el propio paisaje el que llevó a la Unidad Especial Armada Kerberos a intentar tomar el poder, sofocados por el súbito cambio estructural del país por el que lucharon y que estaba siendo violentamente desfigurado de una forma bastante literal a través de la arquitectura y la planificación urbana. De cierta forma, Norio Nagayama es una versión verídica de aquello que la trilogía Kerberos intentó representar a través de la ficción. Por supuesto que él no fue el único. En realidad esta herida generacional le ocurrió a una buena porción de la sociedad. Es por eso que artistas como Mamoru Oshii fueron capaces de basar sus historias en este periodo. Es tan solo que Nagayama fue el ejemplo más notable, por todo aquello que ya mencionamos anteriormente. Esa transformación de su perfil, de obrero a asesino, de asesino a ídolo y de ídolo a mártir. Es notable cómo deliberadamente Adachi posiciona el paisaje que cambia tan poco de una ciudad a otra como el enemigo de Nagayama. Uno de los elementos interesantes de la película es que nos demuestra que uno de los efectos más adversos de una urbanización capitalista es la homogeneidad del paisaje, la idea de que visualmente los lugares pierden su identidad y que cada ciudad comienza a parecerse más a la otra. Esto es algo que en nuestros tiempos ocurre en gran parte del mundo. Quizás donde tú vives también sucede, que las calles están definidas no por su cultura, sino que estructuradas por sus espacios de consumo, y de a poco se empiezan a aparecer todas. Cada ciudad deja de tener algo especial que la hace distinta de la siguiente. Por supuesto que no es algo total, pero si lo comparamos con la vida antes de la sociedad de consumo, hay muchas cosas que desaparecieron, entre ellas las identidades locales. Son pocas las ciudades que mantienen su identidad propia intacta, y estas casi siempre son ciudades rurales. Esta homogeneización urbana y arquitectónica también ocurre en las personas, cada día apareciéndonos más y más, dejando de lado los rasgos que nos identifican como individuos, y creando vínculos que se definen por nuestra actitud de consumidores, creando comunidad alrededor de lo que consumimos. Para bien o mal, este shock cultural fue lo primero que Nagayama se encontró saliendo de su vida rural. Sin poder adaptarse a esta nueva realidad y sin otra opción, la esencia de Nagayama se volvió la vagancia, donde el paisaje era el único elemento común en sus viajes, volviéndose el inicio y el final de su travesía en términos existenciales, su única compañía. Hablando sobre los realizadores de a.k.a. Serial Killer, Yuriko comenta: por lo tanto, interpreta la violencia de Nagayama como una forma de revuelta contra las fuerzas homogeneizadoras del desarrollo urbano y la reestructuración de las ciudades durante el rápido crecimiento económico de Japón. a.k.a. Serial Killer es una película que da cuenta de una lucha contra el poder, pero es una lucha muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver en el cine documental corriente. No es esa lucha contra las fuerzas armadas que es tan fácil de sensacionalizar o de idealizar, sino que es la lucha contra el poder de las fuerzas productivas que moldean y dan forma al ambiente para mantener la seguridad y el orden. Nos volvimos conscientes del paisaje como el poder antagónico por sí mismo. El poder productivo es un poder estatal opresor que nos mantiene a raya y que solo puede ser revelado a través del paisaje. Sin una observación atenta del paisaje, este se mantiene invisible y por lo tanto impune. Y eso es lo que logra hacer esta película, revelarnos el poder. Quizás sea porque, como mencioné al comienzo, siempre me han atraído más los lugares que las personas, pero esta película resonó profundamente en mí. En ningún momento me pareció una película extraña o pretenciosa como algunos pueden llegar a pensar, y cada vez que la veo me quedo hipnotizado por sus imágenes. Creo que para entrar en lo que podríamos llamar la cinefilia es necesario amar el cine, y amar significa comprender y generar un vínculo con las películas. Yo sé que hay muchas personas que no podrían o no querrían conectar con la propuesta de Serial Killer, pero para amar el cine hay que darse el tiempo de entenderlo y establecer un diálogo con la película, como lo harías con una persona a la que amas. No puedes entrar en una relación esperando que la otra persona exista para satisfacerte. Lo mismo ocurre con las películas, y siento que eso es algo que a las personas les cuesta con el cine experimental. Se rehúsan a querer entenderlo y por lo tanto a amarlo.
Pero cuando entiendes una película como A.K.A. Serial Killer, te das cuenta que hay cosas que no se pueden representar sin salirse del camino tradicional. En este caso, es revelar un tipo de poder que no se podría demostrar directamente en otro tipo de película. Recuerdo muy bien que durante el reciente estallido social histórico que se vivió en mi país, muchas personas cercanas que sabían que me dedico a grabar me pedían que saliera a las calles a registrar lo que estaba sucediendo. Es un evento histórico, me decían, uno que debería ser registrado. Pero yo miraba las redes sociales y me daba cuenta que había cientos de personas registrando este hito. Al día de hoy tenemos cientos de fotos y videos de ese momento. Pero yo sentía que si salía a grabar, mis registros nunca serían un reflejo verdaderamente honesto de lo que estaba ocurriendo. Tuve una reflexión bastante complicada y un debate interno muy largo sobre por qué grabamos algunas cosas y otras no. ¿Qué debía grabar? ¿A los manifestantes? ¿A la policía? ¿A la violencia? Grabar equivaldría a relatar algo, y nunca podría relatar todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente no quise salir a grabar, porque sentía que el rol que debía cumplir como cineasta ya estaba siendo ejecutado por cientos de personas. Y la verdad es que los registros de ese periodo se volvieron íconos, y se volvieron narrativas incapaces de relatar una verdad total. Cuando vi A.K.A. Serial Killer me di cuenta que tuvo una reacción muy similar a la que tuvieron Adachi y Matsuda. Ellos se dieron cuenta que si grababan de primera mano los sucesos y a las personas, nunca podrían desentrañar el verdadero rostro del enemigo de su época. Aunque los estudiantes y cineastas de izquierda creyeron que estaban revelando la verdad con sus imágenes, solo estaban construyendo, consciente o inconscientemente, una narrativa que no hizo más que ayudar a ocultar lo que verdaderamente los estaba destruyendo y venciendo. Para escarbar entre mentiras y verdades fabricadas, para encontrar un mínimo de verdad entre los residuos y escombros de los medios de comunicación controlados y las imágenes sesgadas de los puntos de vista de las personas, es necesario tomar vías que se alejan de lo tradicional. Es necesario buscar otro camino, que es exactamente lo que logró A.K.A. Serial Killer, y que abrió las puertas a un discurso que llegó a ser conocido como el Fukeiron, o el cine de paisajes japonés. Todavía me queda mucho por revelar de esta película. ¿Cuál es exactamente el poder que reveló y cómo logra revelarlo? Volveremos a hablar de esta película más adelante, pero ahora concentrémonos en el efecto que tuvo sobre otros cineastas y la crítica de Japón. ¿Entendieron los críticos esta película más de lo que podríamos entenderla nosotros? Como era de esperarse cuando A.K.A. Serial Killer hizo su estreno, la recepción del público estuvo marcada por confusión y algunas críticas negativas. Es necesario entender que cuando hablamos de público nos referimos a las personas interesadas en ver una película como esta. En este caso su público objetivo fueron otros cineastas, teóricos y activistas de izquierda. Muchas personas sintieron que grabar paisajes fue una tremenda pérdida de tiempo, y se esperaba que la lucha revolucionaria fuera retratada de manera espectacular, como lo estaba haciendo el resto del cine militante. Pero hubo un grupo selecto de críticos y cineastas que resonaron con la reflexión de la película y empezaron a teorizar sobre la importancia del paisaje como un mapa capaz de revelar las conexiones y estructuras del poder estatal. Hay algo muy interesante sobre la historia del cine japonés, y es que por mucho tiempo se ha pensado erróneamente que durante la década de los 60 Japón no teorizó sobre su cine. Algo que fue muy notable y que definió los nuevos cines a nivel global en esta década fue que los cineastas no solo hicieron películas disruptivas, sino que también escribieron y pusieron sus ideas en papel, creando un corpus teórico que atestiguaba su proceso reflexivo, algo que hasta el día de hoy podemos estudiar y seguir discutiendo. Pero Japón es conocido por no tener un cuerpo teórico que acompañe al cine que se estaba haciendo. Por mucho tiempo se creyó que los japoneses solo hacían películas y que no había mucho que decir sobre el proceso reflexivo, pero los mismos cineastas de la época declaran que sí había discurso, reflexión y teoría, solo que se daba de manera oral, en reuniones con amigos y colegas, en los pasillos de los lugares donde se grababa y en artículos de crítica especializada. De este último lugar nació el Fukeiron, la teoría del paisaje, que se dio casi de manera informal entre cineastas y críticos, pero que el día de hoy sabemos que existe gracias a trabajos teóricos como el de la autora Yuriko Furuhata, a quien he venido citando en este video. Es una parte de la historia del cine japonés que ya es antigua, pero que solo hoy comienza a revelarse gracias a la recopilación y unificación de las piezas que estaban dispersas. Por esta misma razón, muchas de las cosas que estoy compartiendo en este video fueron muy poco conocidas incluso entre los cinéfilos, lo que no significa que no sean importantes. En el caso de la teoría del Fukeiron vamos a descubrir que es particularmente interesante, ya que representa una forma de grabar y ver la vida que incluso hoy tiene mucho peso, y que pareciera ganar relevancia cada día. Pero para entender el Fukeiron es necesario entender qué se supone que es un paisaje, cómo se define algo como un paisaje,
paisaje. Según los teóricos de este género cinematográfico, el concepto de paisaje evoca dos formas diferentes de registrar, percibir y organizar el espacio. En primer lugar, puede ser un espacio físico visto desde un punto de vista en particular, por ejemplo, un jardín. Básicamente lo que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra paisaje. Pero en segundo lugar, también puede ser una representación visual de este espacio, por ejemplo, una fotografía o una película. El término Fouquet se traduce como paisaje y hace referencia tanto al espacio profílmico como a la imagen cinematográfica de este mismo espacio. Esto quiere decir que los paisajes que vemos en una película, según la teoría del Fouqueiron, tienen tanto valor como los paisajes que vemos en la vida real. Esto abre una gran riqueza analítica desde donde podemos abordar el cine. Su importancia se resume muy bien en esta cita del historiador de arte W.J.T. Mitchell. Un paisaje puede ser representado por pinturas, dibujos o grabados, por la fotografía, películas y escenografía teatral, por escritura, discursos y presumiblemente incluso música y otras imágenes sonoras. Antes de estas representaciones secundarias, sin embargo, el paisaje es por sí mismo un medio físico y multisensorial. Tierra, piedra, vegetación, agua, cielo, sonido y silencio, luz y oscuridad, en donde el significado y los valores culturales están codificados, ya sea habiendo sido puestos ahí por una transformación física de un lugar, como la jardinería paisajista y la arquitectura, o encontrados en un lugar, formados como decimos por la naturaleza. Mitchell recalca muy bien que el paisaje no es simplemente algo que vemos de manera pictórica, sino que también puede llegar a ser algo escrito o incluso sonoro. Pero más importante, el paisaje es algo que codifica transformaciones en la realidad. Es un mapa en donde se pueden leer valores culturales o naturales. A esto le podemos sumar la definición del geógrafo Dennis Cosgrove, quien define el paisaje como una forma de ver, algo que ya mencionamos anteriormente, pero él agrega que esta forma de ver está asociada a una apropiación práctica del espacio. Es decir, a través del paisaje somos capaces de moldear la realidad y de reconfigurar el espacio según nuestra propia visión, y eso es prácticamente de lo que se encarga la arquitectura, el urbanismo y otras prácticas como la fotografía y el cine. Si meditamos sobre esto nos daremos cuenta que en el paisaje se oculta mucho poder. En él podemos leer las configuraciones del poder que se han apropiado de nuestros espacios y que lo han moldeado según los deseos de quienes tienen la autoridad para hacerlo. Para los teóricos del Fouqueiron, el paisaje es directamente una representación del poder gobernante del Estado. De hecho, Matsuda argumenta que la teoría del Fouqueiron debería ser reestructurada como una teoría del Kokaron, es decir, una teoría del Estado. Esta fue la razón por la que el Fouqueiron voló mi cabeza, ya que me hizo poner en perspectiva y valorar mucho más en profundidad los paisajes que aparecen en las películas, porque no se limitan a ser simplemente un elemento que existe para enriquecer la atmósfera o para otorgar un sentido estético que acompaña la historia. Desde esta perspectiva, el paisaje se transforma en una serie de códigos legibles, que al ser leídos nos hablan del propio mundo que se desenvuelve por debajo de la historia. Por ejemplo, si vemos una película como Blade Runner de Ridley Scott, nos daremos cuenta que hay mucho paisajismo audiovisual. Hay muchas escenas en donde podemos contemplar el futuro distópico en donde se desenvuelve la historia. A simple vista lo tomaríamos como la ambientación bien trabajada que es, pero si lo viéramos desde una perspectiva Fouqueiron, empezaríamos a leer los códigos en el paisaje, los cuales nos revelan elementos como la predominancia de una arquitectura corporativa que se erige por sobre los ciudadanos comunes, una interculturalidad asiática desbordada, donde la mayoría de los establecimientos reflejan el poder económico dominante de China en pleno suelo americano, y la depredación de la arquitectura moderna sobre las ruinas de las ciudades pasadas. El ejemplo que acabo de dar es completamente obvio, de hecho es lo primero que salta a la vista cuando ves la película, y más allá de eso es algo común en todo el género cyberpunk. Es característico de este género resaltar los códigos del paisaje, para hacer evidentes las implicaciones de un mundo que ha superado los límites éticos del capitalismo. El cyberpunk es un género que logra afectarnos incluso cuando no sucede mucho, porque no es necesario mostrar la violencia directamente para que se haga presente. El paisaje es la violencia. Nuevamente volviendo al ejemplo de Kerberos, en Kerberos el paisaje es básicamente aquel que codifica todos los temas principales que afectan a los protagonistas. Incluso me atrevería a decir que sin tomar en consideración un análisis que esté enfocado desde el paisaje, sería imposible dilucidar lo esencial de estas obras. La violencia es un tema protagónico en Kerberos, y en una saga con tan poca acción, esa violencia se manifiesta a través del paisaje. Quise dar estos ejemplos como punto de partida para que consideres que esa misma perspectiva de análisis se puede aplicar a todas las películas, ya sean ficciones o documentales, y no solo las películas, sino que también los libros, la música, la fotografía. En todas ellas es posible hacer una lectura de los códigos del paisaje, incluso cuando esta no hubiera sido la intención de los realizadores. ¿Qué puedes descubrir al analizar un paisaje? Si nos dejamos llevar por la definición de Mitchell, esta forma de ver también puede y quizás incluso debería ser aplicada a la realidad. Dejo una pregunta para que reflexiones. ¿Qué paisajes te rodean donde vives?
¿Cómo son las calles que usas para ir a los lugares que frecuentas? ¿Estas son amables o sofocantes? ¿Qué puedes descifrar a través de los edificios, los carteles, los parques y los caminos de tu ciudad? ¿Por qué nos atraen ciertos lugares y otros nos alejan? Todas estas reflexiones fueron las que pasaron por la mente de los críticos y cineastas que teorizaron sobre el Fukeiron. La diferencia es que ellos se encontraban en un momento histórico de urgencia política. Aquí es cuando Matsuda lanzó un golpe de regreso a sus críticos, con su posición personal, que asegura que una foto de un paisaje urbano común durante los tiempos de protestas, donde no hay ninguna figura humana, es más política que una foto de la protesta por sí misma, porque demuestra que el poder del Estado no es reducible a las figuras de la policía contra las que se enfrentan los estudiantes activistas en las calles. En realidad, ese poder se ve reflejado en el espacio urbano que los envuelve. Esta es una perspectiva atrevida, que viene a desmentir toda esa idea que tenemos sobre las imágenes icónicas de una revolución. El Estado ejerce su vigilancia, o más precisamente gobierna sobre los estudiantes a través del ambiente fabricado, incluso cuando no hay un conflicto visible. Lo que Matsuda argumenta es que el verdadero control y la opresión no se encuentran en el poder armado, sino que es implícitamente en el paisaje, en donde realmente se ejecuta ese control. El fotógrafo y crítico japonés Nakahira Takuma también se suma a esta reflexión y comenta que el paisaje es la representación de los órdenes regulatorios construidos directamente en nuestro entorno cotidiano. Esto es de suma importancia en el contexto histórico en el que apareció el Fukeiron, porque en ese periodo, en respuesta a las crecientes protestas, el gobierno de Japón se encargó de hacer modificaciones a la ciudad, que a simple vista podrían parecer un intento de modernización estética, pero que en realidad eran métodos de control para combatir a los manifestantes. Yuriko comenta: Tokio reconstruyó las aceras de la calle para prevenir que las rompieran, sacando rocas que podían ser usadas como armas en una protesta. Aunque no lo parezca en comparación a la movilización de la policía antidisturbios, pavimentar las calles con asfalto puede no parecer político, pero una operación aparentemente benigna del poder gubernamental debe ser discernida a través de las medidas mundanas de seguridad preventiva. El control del tráfico y la planificación urbana claramente operan como una parte del aparato regulador de seguridad. Esa eventual renovación arquitectónica y urbana que dio paso a las calles en las que hoy habitamos y que vemos cada día con tanta indiferencia, en realidad ha sido planificada de tal manera que ocultan un propósito completamente político, el cual ha sido implementado para evitar a toda costa la disrupción del orden. Se me vienen a la mente ejemplos como la arquitectura hostil, que está cada día más presente, pero más peligroso aún son aquellos ejemplos que son invisibles a la mirada, pero que funcionan de igual manera, como el simple hecho de pavimentar una acera para evitar que los manifestantes puedan defenderse. A todo esto, Takuma suma una observación que a mi parecer es bastante reveladora, y acaba por resignificar lo que implica un proceso de disrupción revolucionaria, cuando menciona que levantar barricadas es un intento de modificar físicamente el ambiente, más que desobediencia civil son tácticas subversivas de paisajismo, que literalmente transforman la apariencia del espacio urbano. Tomando en cuenta esta observación, Yuriko Furuhata logra hacer por fin la conexión entre los aparentemente desvinculados asesinatos de Nagayama y los movimientos militantes de izquierda que ocurrían al mismo tiempo. Existe una conexión fundamental entre el crimen de Nagayama y el movimiento estudiantil de izquierda. Ambos están motivados e impulsados por su deseo compartido de romper los paisajes uniformes. El acto de irrumpir en el paisaje colocando una barricada o ocupando físicamente los espacios no es solamente un acto destructivo que viene a desordenar un orden aparentemente perfecto, sino que es una contrarrespuesta directa hacia el poder invisible que ejerce su fuerza sobre nosotros a través del paisaje. Para Nakahira, construir barricadas, romper el pavimento y detener el tráfico eran más que actos de desobediencia civil, eran actos creativos de contraconducta, diseñada para resistir a las técnicas del gobierno. Finalmente, el cine paisajista japonés, el Fukeiron, es una forma de hacer arte que desvía la mirada de los policías, los arrestos y el choque con los estudiantes. En otras palabras, desvía la mirada del espectáculo de la violencia para colocarla en las condiciones subyacentes de esa violencia. Nos permite ver su origen y nos permite penetrar en su núcleo. No podemos tener revolución hasta que los paisajes sean cambiados. Ahora que comprendemos la importancia que tiene el paisaje para la corriente crítica del Fukeiron, quizás puede que surja una duda que aún no hemos respondido. Y es que si este es un género cinematográfico, ¿hay más películas como a.k.a. Serial Killer que se basen en estas reflexiones? La verdad es que originalmente el término de cine Fukeiron se usaba para referirse a solo dos películas en particular, a.k.a. Serial Killer y una película del aclamado director Nagisa Oshima, titulada El hombre que dejó su testamento en film. Pero debido a que habían varios artistas involucrados en esta corriente, surgieron otras obras que entran en la categoría del Fukeiron, conocidas como las Fukei Eiga. Entre ellas está El primer emperador, dirigida por Masahato Hara en 1973, y Okinawan Dream Show, dirigida por Takamine Go en 1974.
Si te pones a investigar sobre estos directores te darás cuenta que estaban todos conectados de alguna manera. Y es justamente porque, como se comentó anteriormente, la teoría cinematográfica de ese entonces se daba en conversaciones de amigos y colegas. Era un grupo selecto de personas que tenían varias reflexiones en común. Pero como ya establecimos anteriormente, la teoría del Fukeiron no tiene por qué ser exclusiva de Japón. Es una forma de ver y hacer cine que se puede aplicar a cualquier parte. Por eso no es de extrañar que hayan cineastas extranjeros que hayan hecho un cine basándose en este pensamiento. El mayor ejemplo es la película A.K.A. Jihadi, del director Eric Badelier, estrenada en 2017. Tal como suena, el título está inspirada en la metodología usada en A.K.A. Serial Killer, solo que esta vez el director centra su atención en los paisajes que rodean la vida de un hombre francés-algeriano, quien viajó a Siria para unirse a la lucha yihadista del Estado Islámico. Todo lo que hemos venido hablando de la teoría del paisaje también se puede aplicar a esta película, pero no es algo en lo que me quiero detener ni profundizar, ya que mi intención no es analizar las películas en sí, sino que analizar el uso de la teoría Fukeiron en el proceso de su interpretación. A mi parecer, el ejemplo que vale la pena discutir en este ensayo es la película El hombre que dejó su testamento en film. Esta película es mítica por muchas razones. La primera es que Nagisa Oshima es considerado uno de los directores de cine más importantes de Japón. Es muy reconocido y puede que ya hayas visto una de sus películas, siendo la más conocida Merry Christmas Mr. Lawrence, con participaciones notables de los músicos David Bowie y Ryuichi Sakamoto. El hombre que dejó su testamento en film es una de sus películas menos conocidas, pero paradójicamente famosísima por ser muy difícil de entender e interpretar. Es común que si hay un director famoso, muchas personas no se contentarán hasta haber visto toda su filmografía, pero pareciera que con El hombre que dejó su testamento en film, la gente se topa con una obra impenetrable y difícil de entender. Pero lo que mucha gente ignoraba es que esta película se construye sobre la teoría del Fukeiron, y si se analiza desde esa perspectiva, pareciera que gran parte de su narrativa cobra sentido. De hecho, según Yoriko Furuhata, muchos teóricos y escolares han fallado en analizarla, justamente porque ignoran la importancia teórica del paisaje. Antes de profundizar, quisiera partir aclarando que esta película no es completamente de paisajes, es más bien una película narrativa tradicional, si es que se le puede llamar tradicional, ya que tiene muchos elementos surreales. Pero dentro de la película hay otra película, un cortometraje misterioso que le da forma a la historia, y el cual sí es una película Fukeiron, algo que ya voy a explicar con más calma. La película parte con el POV de una cámara que graba paisajes urbanos. No sabemos quién está detrás de la cámara, pero de repente aparece un joven estudiante que se muestra enfadado con el camarógrafo. El estudiante le reclama que hay cosas más importantes que grabar que unas calles vacías donde no hay nada, que devuelva la cámara porque la van a usar. Durante la temporada de las políticas existían varios colectivos de estudiantes cineastas que tenían clubes de cine. Normalmente por el alto valor de los equipos en ese tiempo tenían muy pocas cámaras a su disposición y muy poca película para grabar, la cual era muy costosa y limitada. Por ese motivo, para estos cineastas universitarios era importante ocupar las cámaras y la película para grabar los acontecimientos políticos más relevantes y no desperdiciarlo grabando otras cosas. Eso es lo que pareciera estar sucediendo al comienzo de la película, e inmediatamente en los primeros minutos, Oshima presenta una crítica a favor del cine de paisajes. El camarógrafo se larga a correr y el estudiante lo persigue, exigiendo que le devuelva la cámara. De repente vemos que ahora el camarógrafo está en el tejado de un edificio, y nos damos cuenta que luce igual que el estudiante que lo perseguía. El camarógrafo se lanza del edificio acabando con su vida, y junto a su cadáver queda tirada la cámara y los rollos de película. El estudiante los recoge y huye, pero este acto se ve interpretado como un robo, y es atrapado rápidamente por la policía, quienes le quitan la cámara y los rollos. Luego de este suceso, el joven despierta en una habitación rodeado por sus compañeros universitarios. Aquí descubrimos que el estudiante se llama Motoki, y que sus colegas pertenecen a un grupo activista que está empeñado en recuperar la cámara y la película arrebatada por la policía. Al parecer, el estudiante que se suicidó dejó su testamento en esa grabación, de ahí viene el título de la película. Aquí nos damos cuenta que este grupo de estudiantes activistas que rodean al protagonista lo único que hacen es pelear por todo y criticar a los demás, motivados por su radicalismo político. Por ejemplo, se atacan entre ellos mismos diciendo que querer recuperar la cámara es el resultado de un pensamiento burgués materialista y que la pertenencia es una traición del proletariado. También desvalida la opinión de los colectivos cineastas diciendo que estos artistas están en bancarrota moral. Aquí Oshima critica y ridiculiza completamente a los movimientos estudiantiles de izquierda, que se encuentran tan radicalizados al punto de ser incapaces de discutir por cosas que realmente importan, sin poder dejar de acusarse una y otra vez entre ellos por las más mínimas diferencias políticas. Cuando finalmente recupera la grabación del joven que se suicidó, nos damos cuenta que su testamento es una película Fukeiron, es decir, al igual que en A.K.A. Serial Killer, se compone solamente de grabaciones de paisajes.
Mientras vemos la grabación, el colectivo de estudiantes critica arduamente la película, sin darle ninguna chance ni encontrar ningún elemento positivo. Una y otra vez recalcan que la persona que grabó el testamento estaba en bancarrota artística y política, que probablemente es un mini burgués incapaz de adquirir la conciencia del proletariado. También se burlan diciendo que probablemente era una persona grabando cosas al azar esperando que al juntar las imágenes consiguiera generar un significado. Por esa razón se ríen y lo llaman intelectualmente pobre. Pero si entendemos el Fukeiron, entenderemos que estas películas paisajistas no buscaban crear significados a través de la unión de planos cinematográficos, sino que el significado está ahí mismo, en el propio paisaje a la vista del espectador. Como dice Yuriko Furuhata, lo que hace este cine es soltar los significados impuestos en las imágenes y posicionar al espectador de forma externa a las imágenes. Son los estudiantes los que carecen de visión para entender la importancia política de la película. Básicamente esta escena refleja la verdadera recepción que tuvo la audiencia militante de su época frente al Fukeiron. Los estudiantes se comportan tal cual se comportaron las personas que criticaron a AKA Serial Killer, y de cierta forma se comportan de la misma manera en que fácilmente podríamos comportarnos nosotros al ver estas películas experimentales que no nos esforzamos por comprender, simplemente nos burlamos y las llamamos pretenciosas y pobres. La crítica más importante que hace Oshima es aquella que nos hace ver que los estudiantes solo tienen ojos para imágenes políticas. Hay cosas más importantes que grabar. Puedes filmar un paisaje cuando sea, dicen los personajes. Eso es justamente lo que ellos creen, que es importante ir a la acción y grabar las manifestaciones y registrar la inmediatez de los acontecimientos. Pero lo que no logran comprender es que aunque puedas grabar un paisaje en cualquier momento, este nunca va a ser el mismo dos veces. Debemos recordar que el paisaje es un mapa de transformaciones políticas, sociales, económicas y naturales, y esto es algo que cambia día a día. En medio de toda esta discusión se encuentra Motoki, que como podemos recordar pareciera ser la misma persona que se suicidó. Aquí la película cobra un tono surreal mientras el protagonista entra en un dilema existencial al no poder asumir que fue él quien grabó el testamento paisajista. Pareciera ser que Motoki está tan influenciado por la tensión política que emana de sus compañeros militantes que hace que tenga miedo de asumir que ocupó la cámara para grabar paisajes. De hecho, se refiere a su doble como si fuera una persona completamente distinta. Esto se complica cuando aparece su novia, una joven llamada Yasuko, que a diferencia de sus compañeros tiene una sensibilidad mucho más abierta y pareciera comprender la importancia de los paisajes, a la vez siendo muy crítica de la posición hipócrita y absurda de los universitarios izquierdistas. Durante la película, Motoki y Yasuko debaten casi de forma existencial. Él cree que ella lo está engañando con el chico que se suicidó, sin poder asumir que en realidad es él mismo, y ella intenta hacerlo entender que el testamento es una grabación que tiene valor propio, y que la persona que lo grabó es la persona que verdaderamente ama. Esto es algo muy intenso e incluso la película podría ser catalogada como una obra con una fuerte sensibilidad erótica, porque el amor, la pasión y la irrupción del deseo sexual están presentes a lo largo de la película, y es algo muy común en esta era del cine japonés, ya que no debemos olvidar que los protagonistas de la temporada de las políticas fueron jóvenes universitarios, en una época de plena liberación sexual y deseo. La sexualidad se mezcla con la militancia y el debate político, de una forma impresionantemente artística. Quizás mi escena favorita es cuando Yasuko comienza a asumirse como la novia del chico que se suicidó, más que del propio protagonista, que se niega a dejar de lado su cerrada visión política. Para demostrar esto, ella proyecta sobre su cuerpo desnudo el filme paisajista que contiene el testamento de su amado. Es una escena cargada de sensibilidad artística, que pierde completamente su poder si tiene que ser explicado con palabras. No voy a explicar en profundidad todo lo que transcurre en la película, ya que está llena de escenas en las que los personajes debaten sobre el rol del cine en la política y da mucho para qué hablar. Pero un momento que destaco es cuando Motoki, que aún no se asume como el cineasta paisajista que es, dice que la historia pareciera ser algo que se mueve fuera de nuestras vidas, pero la cámara la hace sentir más cercana. Esto es algo que me encanta porque es completamente cierto, pero a la vez es la trampa más grande que critica Oshima. La historia es algo que ocurre ajeno a nuestras vidas. Nuestras vidas por sí solas no son la historia, ya que éstas se mueven en un flujo externo y a su propio ritmo. Pero cuando la historia es grabada, es como si la capturáramos y la acercáramos a nuestras vidas cotidianas, haciéndonos sentir que somos parte de esa historia. Esto es lo que han utilizado los cineastas y principalmente los documentalistas para hacernos sentir involucrados en los acontecimientos que están ocurriendo. Si vemos una manifestación donde los policías golpean a estudiantes, sentimos una sensación de urgencia, de que debemos unirnos a esta lucha, porque lo que está ocurriendo no es ajeno a nuestras vidas. Pero la verdad es que, como dice Motoki, esto es un sentir, es un sentimiento ilusorio fabricado por la propia cámara. Es tan fuerte que nos hace sentir la inmediatez de la historia y nos involucra de golpe, pero no deja de ser una fabricación. Esa es la manipulación que es capaz de lograr el cine. Para bien o mal, las imágenes de este tipo solo logran que empaticemos con las causas propuestas por los realizadores. Esto no significa que siempre haya malas intenciones, pero significa que nos colocan un paso más lejos de la realidad y de una mirada imparcial.
Después de todo, a los compañeros militantes de Motoki solo les interesa un cine que respalde sus ideologías de izquierda socialista, pero incluso cuando el propio Oshima simpatiza con esta ideología, nos recuerda que adoptar ese tipo de imágenes solo acaba por alejarnos del núcleo del asunto. Volviendo a la historia, finalmente Motoki empieza a ceder y comienza a perseguirse a sí mismo por las calles en las que grabó el testamento, intentando descifrar el significado de su propia película. De hecho, crea un mapa de las supuestas locaciones que aparecen en su película, un gesto que nos recuerda que según el Fukeiron, el paisaje es un mapa que debe ser descifrado. Aún así, a él le cuesta encontrar el valor de los paisajes y se castiga por no entender, sintiendo que es un cineasta que no puede lograr nada mejor. De hecho, probablemente esto sea un guiño a lo que de verdad se enfrentan aquellos artistas que se enfocan en el paisaje por sobre otros temas, ya que vivimos en una cultura que se construye alrededor de la figura humana, y no centrar la atención en las personas hace que el artista sea visto como una especie de charlatán que se enfoca en cosas de menor importancia. Solo piensen en la manera en que valoramos una historia en relación a sus personajes. Siempre estamos hablando de personajes, cuánto nos gustan y qué tan interesantes son, pero si no hay personajes en una historia, es como si inmediatamente para nosotros careciera de sentido y profundidad, como si ni siquiera debiera existir. Ese es el sesgo que tenemos como seres conscientes interesados por nuestra propia existencia. Pero dentro de todo esto, Yasuko es la cara contraria. Su aparente erotismo no es gratuito. Para mí ella representa los atributos del Eros, esa fuerza engendradora que nos impulsa a atrevernos a entrar en lo no transitado, a descubrir lo bello en las cosas y que se opone a hacer las cosas por mero trabajo. Es el disfrute por lo desconocido, una característica esencial en toda persona que desee seguir un camino artístico. Yasuko es una persona que es capaz de ver más allá de lo que ve Motoki y el resto de sus compañeros. Ella es la verdadera artista, la esencia auténtica y virtuosa de la política, que los estudiantes militantes solo sueñan con poder ser. En otra escena genial, Yasuko encara a los estudiantes y los llama por lo que son, unos comisarios culturales, haciéndolos enfurecer. Básicamente, Oshima nos está diciendo que los movimientos militantes de izquierda se habían transformado en policías que vigilaban la cultura, prohibiendo y denigrando a todos aquellos que se salieran de sus pensamientos. Y en la misma escena esto se comprueba cuando el grupo revisa un registro de violencia policial, que en realidad no vemos directamente, pero que sí escuchamos a través de sus críticas, cuando comentan que está mal encuadrado y que debería estar mejor grabado, demostrando que en el fondo lo que les interesa no es la espontaneidad, sino que obtener un buen material cinematográfico que justifique su ideología. En este punto de la película, Motoki comienza a comprender algunas cosas, y en otra escena surreal lo vemos armado y disparando con ametralladoras hacia el paisaje, algo completamente fuera de lugar, pero que si consideramos las reflexiones detrás de a.k.a. Serial Killer, entenderemos que los personajes están representando la idea de que están en guerra contra el paisaje, que el verdadero enemigo es el propio paisaje opresor. Finalmente Motoki intenta encontrar los mismos paisajes que aparecen en el testamento y decide grabarlos otra vez para descubrir su significado. Esto lo hace sin mucho éxito, ya que como mencioné anteriormente, grabar el mismo lugar dos veces en momentos distintos genera sensaciones completamente diferentes. Esto cambia cuando de repente Yasuko, que como ya sabemos tiene una visión mucho más abierta, irrumpe en los paisajes. Primero se coloca frente a un buzón de correos, impidiendo que el cartero pueda hacer su entrega. Esto escala hasta que llega la policía y la agreden para sacarla del medio. Luego se coloca en un teléfono público y pretende estar en una llamada, pero un hombre que espera poder usar el teléfono se da cuenta que no hay nadie al otro lado de la línea, y molesto golpea a Yasuko por acaparar el teléfono. Todo esto está siendo grabado por Motoki, que a pesar de ver a su novia siendo violentada, no puede permitirse dejar la cámara. Luego Yasuko camina en medio de la autopista, haciendo que casi se produzca una colisión. Los choferes se bajan furiosos y primero discuten entre ellos, pero luego de notar el comportamiento extraño de la chica deciden aprovecharse y la secuestran en uno de los autos. Dentro del auto transcurre una escena bastante perturbadora, donde los hombres comienzan a abusar sexualmente de Yasuko, y de una manera surreal aparece Motoki acurrucado en un rincón del vehículo, desde donde solo puede ver a su novia siendo abusada, sin poder reaccionar. En un acto final que refleja el inicio de la película, Motoki es perseguido por el resto de los estudiantes que intentan recuperar la cámara, y subiendo a un edificio decide saltar quitándose la vida, y comenzando nuevamente el ciclo que dio paso a la historia. A pesar de que solo toqué de pasada algunos de los puntos más interesantes de la película, ya podemos ver que es una obra bastante compleja, con muchas cosas que son difíciles de comprender. Y si no lo hacemos desde la perspectiva del Fukeiron es prácticamente inentendible y acaba siendo tomada simplemente por una obra surreal o experimental, lo cual no tiene nada de malo, pero no es la intención de Oshima como director. Esto es lo mismo que ocurre con a.k.a. Serial Killer, que sin la mirada correcta pareciera ser solo una película experimental y nada más. Por eso he dejado los puntos más importantes del análisis de ambas películas para el final, porque cuando responda a las incógnitas más grandes de ambas películas, entenderemos realmente cuál es el verdadero valor de la teoría del Fukeiron. ¿Qué se descubre en a.k.a. Serial Killer y en El hombre que dejó su testamento en film a través del paisaje? ¿Qué nos quieren decir realmente ambas películas?
¿Por qué Motoki se niega a ayudar a su novia cuando es abusada? ¿Y por qué ella se coloca en esa situación? ¿Podemos entender las motivaciones detrás de los asesinatos de Norio Nagayama solamente con los paisajes? Estas son las respuestas con las que cerraremos este video. AKA Serial Killer y el hombre que dejó su testamento en film son documentos desde donde podemos extraer el diagrama del poder dominante que funcionaba en Japón a finales de los 60s. El Fukeiron es una forma de leer el cine. Perdonen mi redundancia, pero ese es el punto esencial que no debemos olvidar. El cine de paisajes funciona como un documento que se puede leer y desde donde podemos extraer los diagramas de poder. Como dice Yuriko Furuhata, para entender ambas películas es necesario leer sus paisajes como si fueran documentos, como si fueran mapas. Este procedimiento aparentemente complejo se puede simplificar en el siguiente ejercicio. ¿Qué tienen en común los paisajes de ambas películas? Atención a los paisajes que me encuentro mostrando en pantalla. Aparentemente desconectados, hay algo que los une. ¿Qué crees tú que puede hacer? ¿Estás listo? Lo que tienen en común los paisajes de ambas películas es que en todos ellos hacen presentes las redes de circulación. Líneas telefónicas, buzones de correos, carreteras, vías férreas, cableados eléctricos, calles, puentes, etc. Todos los paisajes contienen redes por donde circulan las personas, los bienes y la información. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que las relaciones de poder son intrínsecamente económicas. Esto quiere decir que la distribución y el ordenamiento de la ciudad ha sido estructurado en pos de la circulación de elementos que hacen que la sociedad sea productiva. Y en segundo lugar, revela que el control gubernamental existe en función de mantener esta circulación activa y funcionando. Individuos como un proletariado vagabundo, como es el caso de Nagayama, y los estudiantes militantes con sus protestas, son factores indeseados para que el sistema de circulación funcione correctamente. Su presencia solo viene a interrumpir este flujo. Por eso, ellos deben ser antagonizados. El poder estatal que presentan las películas se manifiesta como el control gubernamental sobre las rutas de comercio e información. Acá Yuriko Furuhata hace una conexión impresionante entre los paisajes y el concepto de gubernamentalidad del filósofo Michel Foucault. La vigilancia del espacio urbano garantiza la eficiente circulación y distribución de las cosas. Eso es lo que Foucault llama la gubernamentalidad, que funciona a través del ensamblaje de técnicas y procedimientos institucionales que apuntan a vigilar, guiar y manejar una población de acuerdo a los principios de una racionalidad económica. Esto quiere decir que aquello que revela el paisaje en ambas películas es que hay una lógica económica de control que apunta a moldear, guiar y afectar la conducta de las personas. Y no se dejen engañar, esta forma de control no se puede descubrir a través de grabaciones de violencia policíaca y momentos históricos. Este tipo de control se hace presente a través de la arquitectura, en el urbanismo, en la predisposición de los elementos que componen las calles. Son los propios paisajes los que están hechos para mantener bajo control y a raya a las personas. Es por eso que en El hombre que dejó su testamento en film, cuando Motoki intenta ver los paisajes de la película no logra ver nada, solo ve calles y lugares vacíos. Pero cuando Yasuko irrumpe en los paisajes, lo hace con intenciones de demostrarle a Motoki esta verdad. Y es que cuando un individuo entorpece los flujos de circulación económica, inmediatamente se vuelve una amenaza, que el propio sistema justifica para que sea removido, y en casos extremos, violentado. Esto ocurre cuando Yasuko se planta frente al buzón de correos, entorpeciendo las redes de información. En ese momento es el propio repartidor quien le echa a la policía encima para que la remuevan del lugar a la fuerza. Lo mismo sucede en el teléfono público, cuando el hombre la agrede sintiéndose justificado para hacerlo porque ella estaba entorpeciendo su necesidad de comunicación. Finalmente, en la escena cuando atraviesa la calle y es secuestrada, es un golpe directo hacia la perspectiva militante de izquierda. Motoki, que aún tiene esa visión de que las únicas imágenes que vale la pena registrar y ver son aquellas que den cuenta de la violencia directa, se termina transformando en un voyerista. Su mirada es como la mirada de una cámara que registra la violencia, convencido de que presenciar aquello es suficiente para respaldar su ideología. Pero en el fondo, cuando transformamos a la violencia en algo que es invaluable e indispensable para respaldar nuestros pensamientos y alimentar nuestra ideología, nos volvemos consumidores de la violencia. Y solo nos queda mirar cómo ésta se desarrolla frente a nuestros ojos, porque fuimos nosotros los que les dimos ese poder, y somos impotentes ante ella. Pero lo que Yasuko intentaba probar es que la violencia nace cuando simplemente interrumpes el flujo de circulación económica. Eso es lo que Yuriko Furuhata se refiere como una contraconducta. En esta escena la violencia nace como un efecto de las contraconductas. El acto de alterar el paisaje está directamente ligada a la disrupción del orden público, lo que en retorno da paso a espectáculos de violencia. Esta es la revelación más grande que se puede obtener de estas películas, y en el fondo es esto lo que me llevó a querer hacer este video en primer lugar. Poder entender que la violencia del gobierno nace cuando nos volvemos personas no productivas, cuando salimos de la conducta esperada que facilita el funcionamiento del flujo económico del sistema, donde nosotros también somos bienes productivos, siempre y cuando fluyamos de manera correcta.
De hecho, esa es la función de las instituciones armadas, no es proteger a los individuos, sino que garantizar el flujo correcto de bienes. Lo más probable es que si estás viendo este video es porque llevas una vida bastante normal. Probablemente trabajas, estudias o quizás no haces ninguna de las dos. Pero no eres una persona que se para en medio de la calle a detener el tráfico o a derribar puentes y cortar cables. Mientras no entorpezcas estas vías, no eres una amenaza para el poder, pero creo que todos alguna vez hemos hecho alguna locura y nos hemos salido de la norma para volvernos inmediatamente una amenaza, aunque sea temporal. Es en esos momentos cuando automáticamente el poder justifica aplicar la violencia sobre ti. Yo sé que esto puede sonar absurdo, ya que en el fondo a quién le importa estar siendo un estorbo para el resto. No hay ninguna razón aparente para pararte en medio de la calle. Pero esto revela por qué somos incapaces de lidiar con temas como la indigencia, los problemas mentales o simplemente el ocio. Cuando una persona deja de fluir en estas redes, comienza a alterar el paisaje, a entorpecerlo, y por lo tanto se transforma en aquello que es indeseable, y en vez de ser ayudado, es violentado. Una protesta también es una alteración del paisaje, y el paisaje es sagrado. Es por eso que las ideas revolucionarias siempre serán oprimidas y aplastadas lo antes posible, antes de que sigan modificando el paisaje. Esto es lo que los realizadores descubrieron haciendo a.k.a. Serial Killer, y es que de alguna manera un joven como Norio Nagayama, que viene del campo japonés, creció rodeado de paisajes diferentes, paisajes naturales, paisajes pertenecientes a una pre-sociedad de consumo, paisajes que no eran hostiles para la gente, incluso para las personas que no son de todo productivas. Cuando Nagayama llegó a la metrópolis fue inmediatamente violentado por el paisaje estructurado en pos del flujo económico, un mundo que para él fue imposible de entender. Después de todo, él llegó ya siendo una amenaza para el sistema. Esto no significa que Nagayama reflexionó y llegó a las mismas conclusiones que los teóricos del Fukeiron, pero de alguna manera sintió que estaba en un mundo que no fue construido para él. No es de extrañar que su frustración lo llevara a realizar actos de violencia en contra del propio sistema que lo sofocaba. Sus víctimas, aunque aparentemente al azar, tienen en común que eran funcionarios que facilitaban ese flujo, en este caso taxistas y guardias de seguridad. Esto se corresponde con el contexto laboral de esa década. En 1962 nació el negocio de los guardias de seguridad en Japón, a la par del desarrollo urbano sistemático, un resultado de mantener a la población urbana bajo control y vigilancia. Es decir, el negocio de los guardias de seguridad existe para prevenir que las personas no entorpezcan el flujo económico. Los asesinatos de Nagayama fueron una respuesta a la violencia que el paisaje ejerció contra él, incluso cuando él mismo no lo sabía. Esto no es justificar sus asesinatos. El propio Nagayama admite que sus acciones nacieron a raíz de su falta de educación, pero es poder vislumbrar los motivos de por qué algo así sucedió aparentemente de la nada. Yuriko relaciona esta fuerza opresora del paisaje con el origen etimológico de la palabra policía, que proviene del griego polisei, un término que originalmente no se usaba solo para referirse a las fuerzas armadas de vigilancia, sino que también se refería al arte económico de gobernar una población. El término policía en la teoría política del siglo XVII y XVIII tenía un significado mucho más amplio, ya que en vez de referirse solo a una institución, se refería a una serie de técnicas para controlar a la población, desde la higiene pública hasta la seguridad contra la pobreza y la construcción de sistemas de transporte público, incluyendo caminos, puentes y carreteras para asegurar la circulación fluida de personas y bienes. La fuerza policíaca moderna fue desarrollada para asegurar esta circulación. Lo que nos revela este cine es que la lucha entre agentes revolucionarios y el poder dominante es esencialmente una lucha por modificar los paisajes. Construir barricadas, romper el pavimento y detener el tráfico eran más que actos de desobediencia civil, eran actos creativos de contraconducta, diseñada para resistir a las técnicas del gobierno. Estas películas nos enseñan que en toda transformación de paisajes urbanos se esconden connotaciones políticas. Y como dice Yuriko Furuhata cerrando su reflexión del Fukeiron, la crítica del paisaje está profundamente arraigada en la preocupación sobre las huellas invisibles del poder estatal inscrito en el ambiente cotidiano, la clase de poder que fue oscurecido por la incesante cobertura de los movimientos estudiantiles militantes y los violentos crímenes juveniles por los medios de comunicación. En conclusión, dos películas aparentemente extrañas y sin contenido, donde lo único que vemos en pantalla son paisajes donde no ocurre nada, en realidad nos entregan una solución frente a una de las problemáticas más complejas de nuestro tiempo: cómo descubrir los mecanismos de control político y económico que operan en la sociedad, en una era marcada por la sobresaturación de imágenes políticas e ideologizadas, y en donde cada foto, video y registro sonoro existe con la intención de propagar un punto de vista y una postura concreta. Cómo encontrar el origen de la violencia en un mundo de desinformación propagada por entes radicalizados y los medios sensacionalistas que se les oponen. El Fukeiron nos invita a leer los paisajes del cine y nuestra realidad para descubrir los poderes que nos antagonizan. Si llegaste al final de este video, déjame agradecértelo de corazón.
El discurso del Fuqueiron, los asesinatos de Nagayama y la creación de estas dos películas experimentales es un tema muy rebuscado, pero que a mi parecer debía ser compartido ya que cobra relevancia día a día. Aunque este video estuvo cargado de política, una de las cosas que me gusta mucho del Fuqueiron es que si estuviste prestando atención durante el video te darás cuenta que esta teoría escapa de los encasillamientos ideológicos. A pesar de que fue formulado por artistas y teóricos de izquierda, es un discurso que critica fuertemente a la propia inclinación política de sus realizadores, como también el pensamiento que se opone a ellos. Esto es porque es el paisaje el que se está comunicando, y los cineastas solo están permitiendo que el paisaje hable a través de la cámara. En lo personal considero que soy una persona que le interesa el discurso político, pero a la vez me opongo fuertemente al pensamiento ideológico. Para mí esto es especialmente cierto en el arte. No me gusta mezclar el arte con la política, al menos no de manera consciente. Solo tocaré de pincelada este asunto que es más bien un tema aparte. Pero existe la idea de que todo arte es político. Pero me quedo con la reflexión compartida por el cineasta Werner Herzog, cuando en una charla que le hicieron en mi país le preguntaron si el cine es político, y él respondió algo que quedó grabado en mi mente. Ese discurso se terminó en la década de los 70s, cuando quedó claro que la política se hace con armas y no con cámaras. Esto es una dura verdad, porque ¿de qué sirvió intentar que el cine fuera una herramienta de resistencia política? ¿Qué pasó con ese discurso de los nuevos cines que decía que el cine era un arma para enfrentar al imperialismo? ¿De qué sirve hacer cine militante si el poder gobernante lo único que tiene que hacer para contrarrestar esa resistencia es masacrar a todas las personas con armas de verdad? Algo que sí ocurrió en la década de los 70s, cuando las fuerzas militares con el uso de la violencia asumieron el control en varias naciones, poniendo fin a las resistencias de izquierda y quedando culturalmente impunes. Japón no es la excepción, donde esa clase de debates y discursos hace mucho que fueron aplacados, y actualmente pareciera que todas las redes de circulación económica fluyen tal como deberían. Pareciera que estuviéramos condenados a resistir la violencia con el uso de más violencia, reemplazar un infierno por otro. Es por eso que el Fuqueiron me parece tan valioso, porque es una manera de relacionar el cine con la política sin tener que pertenecer a una ideología, y más bien es un discurso que abarca nuestra propia cotidianidad, y donde todos pueden participar y reflexionar sin necesidad de inclinarse a una postura política concreta. Los paisajes hablan para quienes escuchan. Lo cierto es que, como mencioné al principio, la mayoría de los videos de este canal están fuertemente relacionados a la importancia de los paisajes. Ya sea la trilogía Kerberos, Lobby Pop o incluso un videojuego como Yuya Midori Tankentai pueden ser analizados desde esta perspectiva, y creo que al hacerlo puedes incluso llegar a descubrir la esencia de sus temáticas. Es más, temía terminar hablando mucho de Kerberos otra vez, porque fácilmente podría hacer un video entero reanalizando las películas solamente desde la teoría del Fuqueiron. Después de todo, en esta saga los protagonistas se ven oprimidos por el propio paisaje que los rodea, y es eso lo que acaba por destruirlos. Esto me enseñó que no podemos descartar a los paisajes como algo meramente estético. Es importante ver más allá y darnos cuenta de cómo el paisaje que nos rodea y el paisaje que consumimos en el arte o los medios de comunicación nos afecta día a día. Quizás qué cosas puedas descubrir tú si comienzas a fijarte en las calles donde vives y en los paisajes en los que se desarrolla tu vida. Puede que incluso puedas desentrañar las fuerzas que han encaminado tu vida a ser lo que es, y al comprenderlas puedas tener un mayor control sobre tu propia forma de desenvolverte en ella. Suena como algo muy grande y ambicioso, pero lo es. Por eso me interesan tanto los paisajes, porque tienen esa capacidad de impactarnos y de cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. No podemos cambiar el mundo sin antes cambiar los paisajes.